en contra de personas y de empresas que presuntamente han ayudado a lavar dinero al famosísimo y mítico el señor Rafael Caro Quintero. Si usted recuerda la historia en este país, quienes empezaron el negocio de la droga fue precisamente él y el famoso Don Neto. Y bueno, hay muchos mitos y situaciones alrededor de ellos, entre, pues bueno, una de las grandes baladronadas que decía este señor Caro Quintero es que si a él le dejaban un mes, pagaba la deuda externa de México. No sé si fue un mes o un año, pero algo decía. ¿Y quién sabe si hubiera pagaba. podido? Capaz que sí. En una de esas, sí. No, y con ese motivo vamos a platicar un poquito de ellos, estos líderes del cártel de Guadalajara, ¿no? Que fueron los primeros grandes narcostars, ¿no? En donde ya la prensa entraba y se les veía con otros ojos. Por un lado está Don Neto Fonseca, que era de este clan, que estuvo envuelto en contrabando desde los años 70, Francisco, desde Ecuador, y bueno, después acabó en México también. Un personaje que sin escuela básica logró pasar de ser campesino a cultivador de hierba y de meterse centavos por día a meterse millones de pesos por día, ¿no? Al bolsillo. Por otro lado, bueno, pues también platicar del narco de narcos, que es justamente Rafael Caro Quintero, de quien hemos escuchado en las noticias en estos días, que junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, pues fueron los que fundaron este cártel de Guadalajara, y que estaban con grandes mujeres, ¿no? Como Sara Cosío, quien no escuchó de esta mujer, la sobrina del gobernador de ese entonces de Guadalajara, que, bueno, por una parte decían que estaba secuestrada, ¿no? Y que finalmente, pues, se entiende que también era parte de su voluntad de estar entre estos grandes personajes. Y, bueno, finalmente los detienen en 1985 y después de veintitantos años de estar peleándolo, hasta 2009 es cuando se logra la sentencia definitiva, por varias cosas, por el secuestro y por el asesinato del agente de la DEA, que era entonces Enrique Camarena Salazar, el piloto mexicano, los dos estadounidenses, por supuesto los sembradíos de marihuana, y ni decir de las 4,000 personas a las que les quitaron pues la libertad para que pudiera trabajar en esos sembradíos de marihuana, ¿no? Ahora, de todo eso, Paco, se hacen 199 años, que debió haber sido la sentencia, pero finalmente solo se reducen a 40 porque la legislación de 1985 no permitía los 200 años, ¿no? Y ahora ya está por concluirse y es cuando sale este tema de la DEA. Fíjate qué tipo tan peligroso podía ser Rafael Caro Quintero. Más o menos en el 90 se construye la cárcel que en ese momento se llamaba de Almoloya de Juárez, que después fue el Centro de Reinserción Social número 1, luego, bueno, tuvo muchísimos nombres, que finalmente lo conocemos como Almoloya de Juárez. Esta cárcel la construyó el doctor de Tavira, un doctor en Derecho, especialista en reinserción social. Él fue a varias cárceles, principalmente una de máxima seguridad en Arizona, en los Estados Unidos, y una que está a las afueras de París. Y construyó una cárcel en donde, para que no pudiera volver a salir el reo de ahí, era una cárcel para sentenciados definitivos, y Salinas de Gortari lo que hizo fue después hacerla también para procesados. Pero él construyó una cárcel en donde ya no iba a salir la persona que llegara, porque sabía que eran para sentencias muy largas. Tenía una capacidad máxima para 400 reos que estaban divididos en 100 en cada ala. Por ejemplo, los autores intelectuales en una, que no se podían juntar con los autores materiales muy violentos. Sí, el aislamiento era brutal. Y era total y absoluto. Sí. Y finalmente incluso tenía un quirófano, bueno, sigue teniendo un quirófano que tenía capacidad para hacer incluso una cirugía de corazón abierto, salvo cualquier tratamiento para la cabeza y no se podía hacer. Un sistema, por ejemplo, de compra por puntos, que solamente esa tarjeta se alimentaba con tu trabajo. Yo me acuerdo que lo fui a visitar precisamente con el propio de Tavira. La cárcel era desesperante. Primero por el frío que hacía. Lo fuimos a visitar por ahí de marzo y en la mañana, por ahí de las 8 de la mañana, no estábamos a más de 4 grados. El frío era tremendo. Y después el sistema de pasadizos iba, por ejemplo, hacia la tierra, después salía, para que el reo siempre estuviera totalmente desconcertado de cómo era la forma del penal. Y cuando estábamos en el comedor, que nos explicaban que le daban también a todos los presos sales de nitro, que es un asunto que te baja la libido para que no tengas ganas ni deseo sexual. Estaba ahí también la vista a los talleres. Y yo le pregunté de Tavira, oiga, ¿pero por qué este taller es de una marca más o menos conocida de lencería? ¿Le está usted dando sales de nitro por un lado y les pone a hacer calzones para mujer? Y me contestó, si no es premio, se trata de que vengan a sufrir estos desgraciados. Tiempo después,
cuando ya de Tavira dejó de ser el director de la cárcel, se supo que el propio Caro Quintero lo había amenazado de muerte. Primero, cuando todavía era director, hubo una penetración de gas letal en su casa, por lo cual estuvo mucho tiempo mal de salud de Tavira. Eso, al parecer, compró Quizá fue también parte de... compró a la escolta, eso se supo después. Pero finalmente, y algunos años después, Caro Quintero cumplió su amenaza. Cuando estaba en la Universidad de Hidalgo, en la cafetería, llegó un sicario y lo mató. Ese es el nivel de poder que tiene Caro Quintero todavía, a 25 años. Totalmente, y justamente ahorita es cuando ya nos enteramos que estos 18 familiares, las 15 empresas, que continúa todavía con su alianza con el cártel de Sinaloa y con los principales operadores como era Juvencio Ignacio González Parada. Y bueno, también aquí hay que entender una cosa, Estados Unidos y la DEA juegan un papel muy importante, ¿no? Porque ahora ellos son los que están presionando para que sea extraditado y poderlo condenar a pena de muerte, o sea, hay que decirlo. Y también ahora entendemos también el amparo, ¿no? Del que también fue sujeto, que en algún momento su familia decía, no, es que lo queremos ver más seguido porque ya está grande y los problemas de salud, y ahí es cuando entendemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo.